Y del pronóstico del tiempo vamos ahora a hablar de temas de salud, de esos hábitos que deterioran nuestra dentadura. Y muchas veces lo tenemos por costumbre y esas costumbres pueden pasarnos factura con nuestros dientes. Vamos a hablar del tema con la doctora Michelle Ramírez, odontóloga que ya está con nosotros esta mañana. Bienvenida, doctora. Debo confesarle que este tema es para mí muy difícil porque yo soy de esas personas que tienen esos hábitos, por ejemplo, masticar hielo y algo que es tan perjudicial para nuestros dientes, pero en fin, usted nos va a ampliar un poco más en cuanto a este tema. Buenos días, muchas gracias como siempre por el espacio. Así es, hoy estamos abordando este tema que es mucho más común de lo que pareciera, porque los hábitos básicamente, o los malos hábitos o hábitos adquiridos que el paciente tiene, algunos pueden ser como costumbres o algo repetitivo que hacemos, a veces para bien y a veces nos puede ocasionar injurias a nuestros dientes. En este caso vamos a hablar de algunos porque son muchos. Voy a comenzar hablando, por ejemplo, del hábito de la succión digital, que es chuparse el dedo. Por ejemplo, los niños normalmente lo hacen, este tipo de hábitos, y es importante que los padres sepan que a corto, mediano y largo plazo esto tiene consecuencias, como el hecho de que como el niño está en proceso de crecimiento y desarrollo, puede deformar los huesitos el huesito del paladar, por ende va a empujar también sus piezas superiores hacia afuera y va a ir creando con el paso del tiempo que si esto no se revierte o el niño no logra liberarse de este hábito, posteriormente va a tener consecuencias graves a futuro, tanto físicas como psicológicas y emocionales. Otro hábito que es bastante común es el hecho de que ocupamos nuestros dientes como herramientas. Por ejemplo, queremos a veces abrir bolsas, destapar botellas. He escuchado pacientes que me dicen: yo me quito las uñas acrílicas con los dientes, o no tenemos a la mano una tijera, un cuchillo, y entonces ocupamos nuestros dientes. Estos son hábitos que de manera repetitiva causan microfracturas a nuestras piezas dentales. En el mejor de los casos son los bordes de los dientes los que se fracturan, pero también puede ser casos en los cuales fracturemos las piezas de manera vertical y el paciente perfectamente podría llegar hasta perder esta pieza. Vamos a hablar de otro hábito, como lo que sería ocupar un cepillo muy duro o cepillarnos de manera muy agresiva. Yo he escuchado, o en la práctica ya en los años, ¿verdad?, la mayoría de los varones a veces llegan a la consulta y dicen: doctor, es que yo me doy bastante duro en mis dientes para que se me quite todo lo que ando sobre ellos, por ejemplo. Entonces yo les explico que no es necesario cepillarse tan duro, ni tampoco ocupar un cepillo de cerdas duras, porque aunque nuestros dientes son órganos duros, no significa que no les podamos ocasionar lesiones como desgastes al esmalte, que es la primera capa del diente o su capa protectora, y con el paso del tiempo también esto generaría sensibilidad. Entonces ya hemos hablado de 3 hábitos que deterioran. Voy a aprovechar también para platicar sobre el hábito que hablaba la presentadora, y era de quebrar hielo, y es que también es muy habitual esto, lo escucho muy a menudo. No solo el hielo, también he escuchado, por ejemplo, pacientes que me dicen: doctor, es que yo desde que comienzo comiéndome un bombón, inmediatamente lo quiero quebrar. Y si nos ponemos a pensar, el bombón es bastante grande, duro, y esto no solamente ocasiona lesiones a los dientes, sino que también a esta parte de acá nosotros tenemos algo que se llama articulación temporomandibular. Por ende, esto es como las articulaciones de nuestras rodillas, le digo yo, porque se va creando un desequilibrio y un desgaste con el paso del tiempo. Entonces, si el paciente no revierte estos hábitos antes de que hayan mayores consecuencias, lamentablemente habrán situaciones en las cuales no vamos a poder tal vez ayudarle 100%. Hablemos, doctora, de cuáles pueden ser esas consecuencias por cada uno de los hábitos que usted nos ha mencionado esta mañana. Por ejemplo, el de quebrar hielo con nuestros dientes, que es uno de los hábitos que yo tengo, y lamentablemente pues se vuelve como una adicción en algunos pacientes y se vuelve parte de lo que nos genera pues bienestar, lo que nos gusta. Y también el hecho de abrir, yo he visto caballeros que incluso toman una soda, una botella de soda, y ya la abren con sus dientes, sí, y lo hacen como para sentirse así portachones, como decimos, pero realmente es muy peligroso. Es muy peligroso, las consecuencias pueden ser,
como mencionaba, desde una microfractura, o sea, una fractura pequeña, leve, a nivel de esmalte en el mejor de los casos, porque esto significa que lo podemos nosotros restaurar. Pero cuando ya las fracturas son a nivel de dentina, por ejemplo, que es la segunda capa del diente, no solamente es el hecho de que visualmente no se ve bien y ya el paciente anda con la idea, sino que no se va a sentir bien porque comienza lo que es la sensibilidad, lo que conocemos como dentera, ¿verdad? Y ya otra consecuencia sería una fractura mayor que abarque lo que es el nervio. Ya cuando abarca el nervio, lamentablemente los tratamientos son más invasivos, desde por ejemplo tratamientos del nervio que le llaman endodoncias. Esto lógicamente influye en el hecho de que son tratamientos más dilatados, lógicamente más costosos. Para poder restaurar después de la endodoncia la pieza tendríamos que utilizar coronas, entonces ya no es nuestra pieza natural, sino que prácticamente vamos entrando hasta dentro de lo que son las prótesis para poder rehabilitar nuestra pieza. Esa era otra pregunta que yo tenía, doctora. ¿Se puede perder completamente una pieza? Y hablar de esto ya es hablar de palabras mayores en el sentido económico, porque realmente nos va a salir muy caro. Sí, ya la última consecuencia es la pérdida total de la pieza, ¿verdad? En este caso hablando específicamente de los dientes, porque si ya hablamos más de que, bueno, se fracturó la pieza y la tuvo que perder, yo les explicaba también de que hay consecuencias en la articulación y esto a largo plazo, créanme, hay pacientes que tienen problemas en la articulación y los dolores son insoportables, es decir, son dolores irradiados hacia la cabeza, hacia el oído, hacia el cuello, porque todo está íntimamente relacionado. A nivel muscular también esto es afectado porque todo está íntimamente relacionado, ¿verdad? Ahora, si nos vamos desde el otro punto de vista, desde que el paciente ya pierde una pieza dental, hay cambios en la boca, como el hecho de que depende de la pieza que haya perdido, estas tienen funciones para cortar, funciones para desgarrar, funciones para triturar los alimentos y vamos perdiendo estas funciones. Además de que si es en la parte anterior, la parte estética del paciente se ve afectada y por ende la parte psicológica y emocional, porque ya sea hombre o mujer, a nadie le va a gustar andar sin una pieza dental, ¿verdad? Sonreír y que le haga falta. Entonces es importante no verlo desde el momento. Voy ahorita a abrir la botella, por ejemplo, o porque estoy con etiqueta de algo, porque estoy con los amigos, como usted decía, y no pensamos en las consecuencias o inmediatamente voy a quitarle la etiqueta, abrir una bolsa. Mejor tomémonos un poquito de tiempo y busquemos la tijera, que esto nos va a ahorrar muchas mayores consecuencias. Gracias, doctora, por su compañía y por estos consejos, por hablarnos de este tema tan importante. ¿Dónde la ubicamos? Y si tiene algún comentario de cierre, compártalo con nosotros. Claro que sí, siempre a la orden. Estoy ubicada en Clínica Dental Los Ángeles, aquí en Managua. Me pueden contactar al número 8372-4385. Mi mayor consejo es que acuda al dentista, no espere a que tenga dolor. Si se identificó con algo de lo que mencionamos y ya tiene alguna fractura, hay tratamientos oportunos y antes llegue el paciente es mejor porque lo podemos atender sin mayores consecuencias y también los costos, porque yo sé que a veces el paciente tiene temor de llegar porque es muy caro. No, hay tratamientos que los podemos hacer y su sonrisa no tiene precio realmente. Gracias nuevamente, doctora, por habernos acompañado. Vamos al otro lado del estudio. Saile Aguilar nos tiene mucho más en nuestro segmento Moda y Tendencias.